Entonces, repito, para mañana es bueno que tengan eso del esmalte para las uñas, transparente, va. Tijera, cartoncillo de saco durito, agujas, que pueden tener insectos, sería bueno. Necesitamos que estén muertos esos insectos. Y Durapax. Bien, entonces vamos a dar por iniciada la clase de este día. Ahora vamos a ver dos órdenes. Inicio con el orden díctera. Cuando hablamos de díctera, nos estamos refiriendo a donde están las moscas, donde están los zancudos, donde están los mosquitos, los ejenes, todos esos pertenecen al orden díctera. ¿Qué significa díctera? Díctera significa que tienen dos alas. En realidad son cuatro. Lo que pasa es que solo se les notan dos. Pero hay un segundo par que se llama alterio o balancín que casi no se nota. Entonces por eso se llama orden díctera, porque aparentemente solo se le ven dos alas. A simple vista solo se le ven dos alas. Y como nos interesa hablar de aquellos de interés agrícola nada más, voy a iniciar hablando acerca de los tefrítides. Esta familia tefrítides es la más importante de entre los dícteras. Aquí se encuentran la mayoría de plagas, principalmente aquellas conocidas, estoy hablando de moscas, pero principalmente aquellas conocidas como moscas de la fruta. Son las de mayor, por tanto, las que tienen mayor importancia económica. Y atacan un montón de cultivos. Ahí pueden leer ustedes, bananos, melones, cítricos, uva, aguacates, etcétera. Prácticamente la gran mayoría de frutos son atacados por tefrítides. Y los más importantes son toxotripanas, los géneros, ¿verdad? Los géneros toxotripana, el anastrefa y la ceratitis son las más conocidas. Obviamente hay otras, pero esas son las más conocidas. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, lo primero que hacen es que se comen la pulpa de los frutos. La pulpa es generalmente lo que uno se come de los frutos. Entonces ellos igual. Y entonces, ¿pero quién se las come? ¿El estado adulto o el estado juvenil? Lo hace el estado juvenil, específicamente lo hacen las larvas. ¿Y cómo llegan esas larvas a esos frutos? Pregunto. ¿Cómo, si usted, por ejemplo, corta un mango y ese mango cuando se lo va a comer encuentra un gusano ahí? Pregunto, ¿cómo llegó ese gusano a ese mango? Si alguien le pregunta, mira, ¿y este mango de dónde apareció aquí? ¿Qué diría usted? El adulto llegó seleccionó el fruto y puso los huevos dentro del fruto. Muy bien, fue la hembra, ¿verdad? La hembra la que llegó, colocó sus huevos a través del ovipositor, se fue, dejó esos huevos allí, los huevos eclosionaron y las larvas comenzaron a comerse el fruto. Y cuando usted decidió comerse ese mango, ahí encontró un montón de gusanos. Entonces, así que si alguien le pregunta de dónde salieron estos gusanos de aquí, ya sabe la respuesta. Llegan las hembras, ponen sus huevos, los huevos eclosionan y las larvas comienzan a comerse el fruto. Pero esos son los daños primarios. Pero eso lo hizo, digamos, cuando el fruto estaba maduro, ¿verdad? No, muy buena pregunta, excelente pregunta. ¿En qué momento lo hizo la hembra? ¿Verdad que ¿Alguien es sabe? Ajá, en estado como pequeño? ajá, muy bien. Otro, pero con vez de pequeño, ¿cómo le diríamos a eso? Tierno. Lo, lo que Bien. mirábamos, el licenciado, que se sincroniza con, con Ajá, el, con el fruto, ¿va? ajá. Con la etapa del fruto y la larva, a modo que la larva tenga el alimento asegurado para todo su estadio. Muy bien, lo que nos está tratando de decir Humana es lo siguiente. Exacto, exacto. Lo que Humana nos está tratando de decir es lo siguiente. En realidad lo que sucede es de que no va a llegar una hembra a colocar sus huevos cuando ya ya la naranja ya esté madura, ya la papaya ya esté madura, porque entonces el huevito va a explotar y la larva a medias se va a quedar, ¿va? Digo a medias porque el fruto se va a caer y entonces la larva le falta crecer mucho, ¿va? Tiene que pasar por varias etapas y convertirse en pupa. Entonces ese fruto ahí en el suelo va a ser objeto de que se lo coma otro animal, se va a llenar de hongos, etcétera, y va a pasar de todo. Y entonces la larva no va a alcanzar a desarrollarse. Para eso la naturaleza desarrolla mecanismos de, como bien dijo Umaña, de sincronización. ¿En qué consisten esos mecanismos? De la siguiente manera. Fíjese bien, cuando yo pregunté cómo le podríamos llamar a esos frutos pequeños, dijo alguien, y alguien dijo tiernos, está bien, pero es mejor que le digamos en estado de ovario, cuando todavía el ovario no ha madurado.
para hablar en términos técnicos, pues, porque ustedes ya van a ser ingenieros y entonces para hablar en esos términos. Cuando el ovario todavía no ha madurado, cuando está aquello frágil, sencillo, de manera tal que la hembra cuando llegue pueda introducir su ovipositor y su ovipositor no se echa a perder. Porque imagínese usted, ya en un fruto sazón, la hembra, aunque quiera ovipositar, ya no puede. La cáscara ya está muy dura, ya no logra penetrar el ovipositor. Entonces logra penetrar cuando está todavía tiernito, como alguien mencionó por ahí. Cuando los tejidos están tiernitos, entonces ahí logra entrar el ovipositor. Pero, ¿qué otro beneficio? Bueno, ese es un beneficio, que la hembra puede colocar su ovipositor, puede atravesarlo y penetrar su huevo. Eso es primero, pero tenemos otro beneficio. El otro beneficio es que ese ovario va a seguir creciendo normalmente. Y el huevo va a tener su tiempo allí para madurar y eclosionar. Acuerden ustedes que nace de ahí la larva 1. La larva pasa por la larva 2, la larva 3 y a veces hasta la larva 4. Hay unos que llegan hasta la larva 5. Pero si todo eso lleva su periodo, puede llevar, dependiendo de la especie, puede llevar 15, 20, 25 días, ahí dependiendo de la especie. Mientras eso sucede, el fruto va creciendo. Va creciendo el fruto. Imagínense, un fruto que ahora empezó está todavía en ovarios de pepino este día, dentro de 15 días ese ya va a estar un pepinito bien formadito. Igual la larva ya va a estar casi para convertirse en pupa. Ahora bien, supongámonos el pepino. El pepino llega un momento en el que madura. Si nosotros no interviniéramos y no lo cortáramos, el pepino llega un momento en el que madura y cae. Entonces, allá adentro está una larva que se ha convertido en pupa. Entonces, ese pepino cae al suelo y de ahí, de esa pupa, va a salir un adulto. Pero ya ese adulto ya completó toda su vida comiendo en el fruto. Ya no tiene problemas para poder salir, porque ya completó toda su etapa juvenil ahí. Y ahora está para convertirse en adulto, para aparearse y la hembra volver a colocar huevos e inicia de nuevo el ciclo. Entonces ahí estamos viendo una sincronización muy perfecta de la naturaleza, que estos animales saben en qué momento ir a poner sus huevos. Básicamente están garantizando, primero, que la hembra pueda penetrar el ovipositor y luego que tenga suficientemente tiempo la larva de comida, tenga, mejor dicho, quise decir, suficiente comida durante el tiempo en el que ella se va a desarrollar hasta convertirse en pupa. No sé si se comprende eso. ¿Se comprende eso? Bien, entonces esos son los daños físicos directos primarios, pero también, es decir, cuando está picado el fruto, los daños secundarios es que ahí por donde abrió el hoyo la hembra, queda una entrada para que puedan entrar patógenos. Y entonces generalmente el fruto generalmente que está picado también está lleno de hongos generalmente. Y en cuanto a las implicaciones indirectas quiere decir que esto causa otro revés. ¿Y cuál es? Que las medidas cuarentenarias y tratamientos post cosecha. Significa que es posible que si vos vas a exportar un fruto a otro país, ya no se lo reciban. Porque el suyo tiene plaga, ya no se lo recibimos, aunque usted lo esté mandando limpio, pero si se reporta esa plaga en un determinado país, ya no se lo reciben. Y además usted se ve obligado a tomar medidas post cosecha, a aplicar tratamientos, es decir, a desembolsar más dinero. Pero ¿cómo es el ciclo de vida de estos insectos, de los tefrítidos? Una vez que han alcanzado la madurez sexual, los machos se aglomeran en alguna parte del árbol. Ahí se aglomeran los machos, eso se le llama lex. Está bien, estamos hablando del momento de la madurez sexual. Entonces quiere decir que se va a dar el apareamiento entre machos y hembras. Y para ello se forma lo que se conoce como lex, que es que los machos se ponen en algún lugar del árbol. Y entonces empiezan a bailar una danza que ellos hacen, y durante esa danza liberan feromonas. Y esas feromonas son las que permiten atraer a las hembras. Quiere decir que allí los chavos, los machos se ponen a estar bailando y las hembras llegan a ver esa danza. Y entonces la hembra ve a todos los machos bailando y elige a aquel que quizás le guste cómo baila. No sé, habría que preguntarle ahí qué pasa, pero elige de los que están danzando ahí, elige ella uno. Y entonces él se separan del grupo y se aparean. Así es como se reproducen estos insectos. Una forma bien curiosa, como una manera como se reproducen. Una vez la hembra ha copulado, entonces forma sus huevos y los deposita por debajo de la epidermis de los frutos. Ahí está viendo usted a una hembra de papaya.
Toxotriplana curbicauta, que está colocando sus huevos en un ovario de papaya. Observe usted que aquí se ve una gotita. No sé si se alcanza a ver aquí. Entonces, porque aquí estos tienen bastante látex cuando están tiernas, entonces aquí está colocando sus huevos y ella se va, pero aquí como queda la herida, entonces aquí sigue fluyendo. Por eso, cuando uno quiere saber si una papaya ya está picada por la gente le llama avispa a esta, pero no es avispa. Sus familiares, sus amigos le han de llamar avispa a esta, pero no es avispa, en realidad es una mosca. Una mosca que mimetiza a una avispa para alejar a los depredadores. Eso es lo que sucede. Entonces, pero la gente le dice avispa. Bueno, el hecho es que ella deja abierta ahí un hoyo y entonces la papaya siempre está liberando, por ese hoyo siempre está liberando látex. Así que si usted ve una papaya que está botando látex, entonces lo más seguro es que ha sido picada por Toxotriplana curbicauta. Y hay un detalle bien importante. La hembra pica, pero también acá deja una feromona que está marcando que está ocupado, que este fruto ya está ocupado, por lo tanto no puede llegar otra mosca acá. Cuando llega otra mosca y percibe esta feromona, se va, porque sabe que aquí ya está ocupado. Ahora, esta es otra retranca que pone la naturaleza. Pregunto, ¿qué pasaría si en este caso, porque esta pone un montón de huevos, pone bastantes? Cuando usted agarra una papaya y le va a salir un montón de gusanos, significa que pone un montón de huevos. ¿Qué pasaría si en naturaleza no pusiera este mecanismo de marcar la zona de ocupado? ¿Qué sucedería? Me cuentan, me dicen ustedes qué sucedería. Hubieran muchos animales en la misma papaya y hubiera como tipo sobrevivencia. Ahí todos los huevos se pelearían para alimentarse de la papaya. Muy bien, exacto. Entonces allí lo que pasaría es de que habría un montón de larvas y entonces la comida no alcanzaría. Y entonces, al final ni unos ni los otros sobrevivirían. Entonces, para evitar eso, la naturaleza ha puesto este mecanismo acá de control, ¿verdad? Que la hembra marca para que no llegue otro. Ahora, el periodo de puesta de huevos puede ser variable dependiendo de la especie. Y la forma de los huevos, aquí lo podemos ver nosotros, son alargados y lisos como si fueran granos de arroz, ¿verdad? Y tenemos de Ceratitis capitata, Anastrefa fraterculus, Anastrefa distinta, Anastrefa serpentina, y vean ustedes los huevos son como que si fueran granos de arroz. La larva. Las larvas generalmente son, más bien nunca tienen patas, son ápodas, eso significa ápoda. Ápoda significa sin, poda, pata, sin pata. Y generalmente son blancas, aunque pueden haber de otro color. Pueden haber amarilla crema, pueden haber anaranjadas como esta. Pero lo que sí es cierto es que en la cabeza existen dos pequeños puntos, así como estos, que en realidad se les dice ojos a estos. Están acá. Entonces se les distinguen bien. Esa es una característica. Y como ya mencionamos, que la larva completa su desarrollo en el interior y lo puede hacer en una semana, pero hay unos espacios que pueden durar más. Pero la mayoría andan por una semana. Y de ahí salta a la tierra para poder crisalidar, convertirse en pupa. A veces también crisalidan en el fruto. Ahí depende de la especie. Aquí está una hembra marcando territorio. Vean aquí la hembra está poniendo huevos, pero a la vez está marcando territorio. Entonces, aquí es donde quedó la picada. O sea, cuando vemos un fruto así, con esta manchita moradita, ya sabemos que está picada. La naranja, y aquí están las larvas, que todos quizás nos hemos tenido esa sorpresa desagradable, que de repente un mango que se aparenta bien delicioso y cuando lo abrimos ahí está un montón de larvas. Entonces, una naranja. Entonces, ya masticado se siente, Lick. Ay, disculpa la intervención. No se sienten, babo. Pura Bueno, proteína. cabal, y esta es una crisálide. La crisálide es donde está la pupa, es marrón oscuro, unos 5 milímetros de longitud. Aquí está en el suelo, siempre tomemos de eso, muy importante. Ellas crisalidan en el suelo, a veces caen con todo el fruto, a veces saltan para crisalidad en el suelo, pero tome en cuenta usted que ella tuvo todo el tiempo del mundo para desarrollarse y convertirse en pupa, porque su mamá supo en qué momento ir a poner los huevos, midió bien el tiempo como para que sus hijos se desarrollaran cabal en el fruto, y ya una vez convertidas, ya por convertirse en pupa, saltan o de un solo en pupa en el fruto y con todo el fruto caen al suelo.
Si hablamos de las frutas, aquí están más o menos las fechas que ellas llevan. Por ejemplo, en 10 días va a dar lugar a un adulto nuevo. El ciclo biológico puede completar unos 20 días y el número de generaciones anuales va a ser diferente dependiendo de las condiciones climatológicas. Y lo vemos acá, que aquí está la picada del insecto. El apareamiento puede durar entre 30 y 40 días. Los apareamientos que están dando pueden haber de 6 a 8 generaciones. Quitan las pupas, larvas y los adultos. Esta que tenemos acá, ataca el zapote, se llama Anastrefa serpentina. Entonces significa que si usted tiene por ahí un zapote y le salió un gusano, fue producto de esta mosca que se llama Anastrefa serpentina. Y entonces aquí está el macho y la hembra. Me dicen en qué se diferencia el macho. ¿Cómo sabe usted cuándo es macho y cuándo es hembra fácilmente? ¿Qué le permite diferenciar ahí macho de hembra? El ovopositor. Muy bien, excelente. Y acá casi no se le ve el opositor, pero ahí está, ¿verdad? Esta es la Ceratitis capitata, el macho, y esta es la hembra. Esta ataca un montón de frutos. Aquí está la que ataca el melón, se llama Anastrefa grandis. ¿Será hembra o será macho este? ¿Esta es hembra o es macho? Hembra. Muy bien. Hembra. Muy bien. Y está la ludens, esta es la más famosa, la Anastrefa ludens, se conoce como mosca mexicana de la fruta. Es famosa porque le encantan los cítricos, porque causa grandes daños en las plantaciones de cítricos. Los adultos pueden vivir, imagínense cuánto tiempo pueden vivir los adultos, hasta 11 meses. Y la hembra puede poner a cerca de 1500 huevos durante su vida, o puede poner hasta más. Imagínense, 1500 huevos. ¿Cuántos no sobrevivirán de eso? ¿Verdad? Entonces, es altamente peligrosa esta plaga. Aquí tenemos varias anastrefas, la ludens, la ubicua, las triatas, la serpentina. Entonces, no hay una sola, ¿verdad? Algunas se especializan en algunos cultivos y otras atacan donde sea. Se distinguen, eso sí, por las alas que tienen esta banda en S. Vamos a ver acá. Esto es característico de las anastrefas, que sus alas llevan esta banda en S. El color puede variar, puede ser marrón oscuro, puede ser café claro, como en este caso, pero siempre llevan esta banda en S y también llevan una banda en V. Entonces eso las hace bien diferenciables. Aquí está la banda en S y aquí está la banda en V. Mire, la banda en S y la banda en V. Aquí está la otra y esta otra. Entonces, aquí casi no se nota la banda en V, solamente hay un rasgo. Pero la mayoría sí se le ve bastante la banda en V. ¿Cómo se diseminan? Bueno, pueden volar hasta 135 metros. En el comercio internacional se disemina a través del cultivo de transporte de frutas con larvas vivas, que a veces van congeladas, no se ven, y pueden resistir bajas temperaturas. Los frutos también pueden llevar a las ludens, en este caso serían cítricos y los mangos los que llevan a las ludens. En menor medida, durazno y guayaba. Vamos a corregir esto que está acá. Un segundo. ¿Qué hacemos para controlar esta plaga? Pues generalmente se ponen cebos tóxicos, es decir, en unos trampas o botellas plásticas, y se coloca un cebo que lleve melaza y se le echa allí algún veneno líquido. Que llega el insecto, se come esa melaza que está envenenada y se muere. También se puede, bueno, ahí está, mezcla de insecticida y atrayente alimenticio con una proteína hidrolizada vegetal. Eso es lo que se hace. Pero también hay productos químicos y el que más se usa es malatión. Para cuando te le hablan de, mira, quiero aplicar un producto químico, y vos le decís, no, mira, poner trampas, que hay trampas que se pueden hacer con feromonas, porque también son otras alternativas. Hay trampas solo con melaza y el insecto no puede salir. No, pero yo quiero usar veneno. Entonces hace trampas y al veneno le pones cualquier veneno que busques. A la melaza le puedes cualquier veneno que quieras. No, es que yo no quiero así, yo quiero aplicarle veneno a la planta. Entonces ampara el malatión. Dígale, así sin tanta paja, se echa el malatión. Este es el producto que se echa, el malatión. Pero usted trate siempre con mineralónomo de no dejarse ir a la primera con el químico. Siempre trate de convencer a la persona que use otros métodos alternativos. Ya al final, si están molestando, entonces ampara el malatión y ya. Cuestión de cada quien. Ahora, como control mecánico, se recomienda, pues, esto es muy importante. Mira. Si la persona quiere aplicar químicos, pero dígale usted, pero sí tenés que hacer algo.
Tenés que recoger hasta el último de los frutos que están en el suelo, que estén en el árbol y que estén picados. Tenés que recogerlos y enterrarlos profundamente unos varios metros de profundidad. Luego echarle cal a esos frutos y después echarle tierra. La capa de tierra puede ser de unos 50 centímetros. Quiere decir que puedes hacer el hoyo dependiendo de los frutos que tengas de metro y medio, de 1 metro, pero lo que sí es cierto es que le tenés que tapar con aproximadamente 50 centímetros de tierra, pero antes tenés que haber echado cal. Entonces, eso sí es necesario. Pregunto, ¿por qué? ¿Alguien me dice? ¿Por qué es necesario hacer eso? Para que no se sigan propagando cuando ya estén adultos los insectos. Vaya, yo creo que lo que el compañero nos está tratando de decir es que bueno, ¿cómo se llama? Esos frutos, si usted los deja ahí, las pupas se van a convertir en adultos y entonces después vas a tener otra generación, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, es que se tome esa medida. Pero hay medidas que son alternativas al uso de productos químicos. Por ejemplo, la técnica del insecto estéril. De la técnica del insecto estéril hablaremos posteriormente, pero solo le voy a adelantar un poquito. Consiste en liberar machos estériles, que le hacen la competencia a los machos silvestres. Más adelante hablaremos sobre eso en un tema muy particular. También puedes usar trampas, como le mencioné anteriormente. Las más usadas son las McFay. También puedes hacer el uso de control biológico. En este caso, puedes liberar parasitoides, que son de la familia Braconidae y de la familia Eucolinidae. Y también puedes hacer prácticas culturales. Bueno, allá en el campo se han colocado botellas de plástico. Se le ha agregado ahí un atrayente, melaza. A veces puede ser jugo de zanahoria y se le mezcla con otras cosas ahí para que llame más la atención. Entonces la mosca se siente atraída, entra a la botella y ya no puede escapar. Pero eso no necesariamente le tienes que poner veneno. No necesariamente. Por eso el hoyito por donde entra es bien pequeño para que después ella no lo pueda encontrar y salir. Y entonces no necesariamente va a ser veneno lo que le vas a colocar. Allí entran y entonces las combatís, porque los que están yendo a campo, no sé si se han fijado que hasta el momento no hemos visto una tan sola papaya que esté liberando látex. Y eso nos está sugiriendo que hasta el momento no hemos encontrado una tan sola papaya que esté picada por ese insecto. Entonces, eso significa que son métodos que resultan, y no estás usando químicos. Por cierto, a los que están yendo a campo, quedan autorizados para que cuando vayamos la otra vez, abran esos botes, las botellas que están allí en la papaya y obtengan esos insectos. Algunos de ellos todavía se pueden recuperar para ponerlos en la caja entomológica, pero creo que solamente por medio de triángulos, porque ya no están muy secos, muy quebradizos. Pero vean ver si logran recuperar algunos de los que están ahí. Pero como les repito, solamente por medio de triángulos. Pinchado ya no se puede porque se quiebra, ya están muy viejos de estar ahí. Bien, y aquí está Toxotripana curvicauda, en la mosca de la papaya. Esta es la hembra, no es el macho. Se le llama así porque ustedes ven que tiene este ovipositor curvo. Por eso dice curvicauda. Cauda es cola. Entonces, como que si la cola fuera curva, eso significa. Cuando ataca la fruta, esta se pone amarilla y cae antes del tiempo. Y las larvas, cuando caen, entonces es que hacen su pupa. Y cuando ya son adultas, rompen la fruta y salen a buscar novio y toda la cuestión, ser pareja. Y comienza nuevamente el ciclo de vida. La hembra desarrolla sus huevos y los va a colocar y entonces vuelve la situación. Aquí está una hembra colocándolo en un ovario de papaya. Quiero que tomen en cuenta lo siguiente. Muchos de ustedes ya conocen esta mal llamada avispa. Son pequeñas, obviamente. Y entonces aquí la papayita es también, ¿cómo se llama? Pequeña, porque estamos hablando de ovarios. Y aquí ya está algo sazona, porque si se fijan, las que han visto allá todavía no tienen esta coloración. Pero aquí todavía significa que cuando está algo sazoncita, todavía puede poner su huevo. Y miren lo que sucede acá. Coloca el huevo e inmediatamente brota látex. ¿Por qué? Porque estos frutos en su principio tienen bastante látex. Y este látex continúa chorreando durante toda la vida del fruto. Y es lo que nos permite distinguir a nosotros que ha sido picada. Este es el macho.
Obviamente el macho no tiene ovipositor. Él es aquí en este caso, él libera las feromonas sexuales. Se recuerdan que hablamos de que liberan para atraer a la hembra. Y se parece a una avispa que se llama polistes. Hay una avispa que se llama polistes que es depredadora. Entonces el macho la mimetiza muy bien. Obviamente para que los depredadores no lo quieran capturar a él. Esta es polistes. Yo sé que viéndola desde aquí uno dice, no, pero si no se parecen. Aquí no se parecen, pero si ya las ves en el campo las ves a ver casi iguales. Porque las tonalidades de los colores ya en el campo ya son bien cercanos. Y la forma también. Entonces está mimetizándolo. Y aquí tenemos el ciclo de vida de este insecto. Y estamos viendo a la hembra colocando sus huevos acá. Está en los primeros instares. Son 3 instares en este caso. Y aquí está la pupa en el suelo. Y aquí sale la hembra. Aquí está la cópula. Bien extraña esta cópula. Aquí está el macho colocando aquí su órgano sexual sobre la hembra. Miren cómo la prensa de acá. Vamos a ver aquí. Y esta es en vista desde atrás. Cómo está la cópula en este insecto. Ahora veamos otro tipo de importante de los dípteras, que son los Contarinias sorrícolas, que son de la familia Cecidomidae. Estos atacan el sorgo. Todos conocemos el maicillo, que es el mismo sorgo. Esta es la flor del maicillo. Miren qué chiquitos los ovarios del maicillo. Y miren esta avispita, todavía es más chiquita. Entonces se imaginan ustedes, estamos hablando de un insecto bien pequeñito, bastante pequeñito. Bien diminuto, color anaranjado rojizo, de apariencia frágil. El macho mide aproximadamente 1 o 3 milímetros de largo y no vive mucho, unas cuantas horas. La hembra es un poquito más grande, 1.6 milímetros. Tiene franjas en el borde de sus alas y esta vive aproximadamente un día. Puede ser capaz de poner desde 30 hasta 120 huevecillos, eso sí, sobre granos que recién han sido fecundados o cubiertas de semillas. ¿Qué hacemos para manejarla? Bueno, el comienzo de esta plaga debe iniciar cuando el sorgo está floreando. Allí debe de ser. Hoy les decía en la mañana a los compañeros estudiantes que generalmente nosotros para combatir plagas en fruto tenemos que actuar cuando esté floreando. Ahí es el momento de actuar. Ya una vez haya floreado, ya están los frutitos, si la plaga ya llegó, ya no puedes hacer nada casi. Al menos que continúe floreando el fruto, ¿verdad? Para las otras generaciones, porque muchos frutos quedan varias generaciones, entonces ahí sí. Pero si es una sola generación, ya por gusto. Entonces, para terminar la presencia, se hace lo siguiente. Agarras vos la panoja de maicillo, donde están los granitos, y la apretás con las palmas de tu mano. Si te quedan manchas anaranjadas en tus manos, entonces significa que hay adultos. Pregunto, ¿por qué? ¿Por qué si usted aprieta con la palma de sus manos la panoja de maicillo y le quedan anaranjadas, por qué significa que hay adultos? ¿Por qué será? Si no hay respuesta, significa que o no está en clase y me he quedado solo o no le pusieron coco. Así que lean esto. Por el color del insecto, licenciado. Correcto. Entonces, cuando usted llega y aprieta, entonces los mata. Entonces le va a quedar manchada la mano. Exactamente así es. Otro método es colocar en una bolsa plástica la panoja y sacudirla. Entonces las mosquitas cuando quieren volar quedan ahí atrapadas en la bolsita. Este es otro método. ¿Métodos para qué? Métodos para ver si está o no está presente. ¿Y por qué hacemos estos métodos? Porque son bien pequeñas, está difícil verlas. Es la manera que tenemos esta. Así que si usted tiene maicillo sembrado en su casa, usted puede hacer esa prueba. Y si le quedan anaranjadas, entonces ahí está. O una bolsa. Si le quedan ahí las mosquitas, ahí está. Y si las consigue, bueno, porque no tenemos de esas. De esas no tenemos en la colección. Es la principal plaga del sorgo, causa pérdidas. Si se descuida, le puede arruinar todo, hasta el 100%. Como es bien chiquita, entonces pasa desapercibida. Y lo mal yuca del caso es que venimos a darnos cuenta que está presente hasta que ya causa pérdidas. ¿Y cuáles son las pérdidas? Ya las vamos a ver. Están relacionadas con los daños que hace al ovario, que lo que hace succiona la savia y entonces no se forma el grano. Y entonces el grano queda vano o vacío.
Viene usted y ese maicillo no pesa nada, no tiene nada adentro. Y no tiene nada adentro porque ya se lo comieron las larvas. Entonces, eso se llama grano vano. Y ahí nos venimos a dar cuenta que hubo una plaga. Y no vamos a tener cuidado de no confundirlos con los granos estériles, porque esos también son vanos. Entonces, para no confundir y todo eso, hay que hacer estas pruebas. Ahora vamos a hablar sobre los minadores. Hay minadores en diferentes representantes de insectos. En el caso de las moscas, pertenecen a la familia Agromyzidae. También hay minadores en otros órdenes, pero por el momento vamos a hablar de los minadores en las hojas. Se llaman Agromyzidae y las dos representantes principales son Agromyza y Liriomyza. Su ciclo biológico puede ir desde los 15 hasta los 22 días. Desde que inicia la puesta a la salida del sol, comienzan ellas a alimentarse y a poner huevos. A media mañana y por las 9 están en lo mejor de hacerlo. Y se aparea a cualquier hora del día. No tienen hora. Los huevos son bien chiquitos y las larvas van comiendo. Lo vamos a explicar acá, a ver si nos resulta. Y podemos verlo. Muy bien, creo que sí. Pero ahí tenemos otras hojas más adelante. Observe, estas se llaman minas. Observe usted que este es como un caminito, guache. Aquí va. Entonces significa, digamos que la mano que estoy acá, esta mano es la larva. Y esta larva va comiendo en medio de la hoja. Va comiendo y al comer va dejando esta marca por donde ella va comiendo. Va comiendo. Y aquí, parece que aquí comió de todo. Y al final aquí está ella. No sé si la logran ver. Entonces aquí está ella. Y por aquí, ¿dónde estará? No, estas son manchas que ha dejado, pero no la alcanzamos bien a ver en imagen. Lo cierto es de que así es como ella va comiendo en el mesófilo. ¿Cuál es el mesófilo? Veámoslo. Recordémonos de botánica. Recordemos que en la hoja hay una epidermis superior y hay una epidermis inferior. Recordémonos que en medio está el mesófilo. En el mesófilo está el xilema y el floema. Es decir, en el medio están las venitas. Entonces, y el parénquima esponjoso. Entonces significa que esta larva se va comiendo todo esto. Y solamente deja la epidermis superior y la epidermis inferior. Por eso se ve blanco. Si usted ve, aquí se ve blanco. ¿Por qué se ve blanco? Porque se comió los cloroplastos. Los cloroplastos son estos que están acá. Aquí están los cloroplastos, todos estos puntitos verdes que están acá son cloroplastos, entonces se los comen. Y como se los come, entonces por eso queda blanco. Bien. Ahí aquí sí se ve, esta es la imagen que les quería mostrar. Aquí sí se ve bien chivo. Guache. Aquí viene comiendo. Miren, aquí ha ido comiendo. Estas son heces fecales, miren. Este amarillo que se ve aquí son heces fecales. Y final aquí vemos la larva, donde ha ido comiendo. Entonces, esta es la epidermis superior. Ya se comió todo el mesófilo, ya se comió todos los cloroplastos. Y por eso se ve transparente. Y está la pupa. El color es como anaranjado. Y esa es la pupa. Esta es un adulto de Liriomyza trifoli. Y el daño, pues, en realidad no es mucha la importancia que tiene. Pero cuando hay un montón de larvas, pues se acaban las hojas enteras, como en este caso. Y las plantas que están bastante dañadas se ven como que si estuvieran chamuscadas. Entonces, ya cuando usted ve una hoja con bastante mina, se ve así. Pero generalmente es bien difícil llegar a eso.
Ya estoy aquí, solo que estoy hablando aquí con el ingeniero un ratito, denme 3 segundos. Hola, hola, ya estamos por aquí. ¿Tiene alguien abierto un micrófono por ahí que lo cierre, por favor? O se lo cerramos. Bueno. Vamos a ver quién tiene. A ver quién tiene ya lo cerraron, va, chivo. Va. Perfecto. Me dicen si se está viendo ahí la presentación, por favor. Me confirman, por favor, ¿se está viendo? Hola, hola, ¿se está viendo la presentación? Va, perfecto. Entonces aquí estamos con Liriomyza trifoli, creo que por ahí estábamos. Y aquí estamos los daños, ¿verdad? Que ocasionaba. Y cuando fíjense que estas hojas están dañadas, el viento las bota más fácil. Ese es otro detalle. Y eso provoca pues que quede pelona la planta, es decir, una defoliación en el cultivo. Y aquí están los cultivos que son afectados, todo lo que corresponde a pepino, melón, sandía, apio, chile, tomate, cebolla. Bueno, casi todos los cultivos son atacados por este tipo de insectos, pero no son plagas primarias. Sin embargo, pueden llegar a serlo, pero es bien raro. Para manejar lo que podemos hacer, pues por ahí hay un parasitoide que se llama Diglifus issaea, que lo que hace ella, pica y paraliza a la larva en sus últimos estadios ninfales. Bueno, aquí hay un error, pero me voy a corregir esto. Aquí hay un error. Esto no debería de estar acá. Y acá tenemos también otra forma de manejo. Por ejemplo, colocar trampas amarillas y los productos químicos que se pueden usar si se quiere hacer uso de químicos. Está cinomacina, abamectina, oxamilo, espinosada. Estos son los nombres químicos de esos productos que usted pueda utilizar si usted quiere aplicar químicos. Y hablemos de otra plaga que es menos importante, que es la eusexta, que ataca al maíz. Se come las flores, es decir, las estigmas, y entonces al hacerlo ya no hay una polinización. También es capaz de destruir los granos que se están desarrollando. Y eso hace también de que cuando se está comiendo todo esto, hace que las mazorcas estén más vulnerables al ataque de hongos y se reduce la calidad del fruto. No es una plaga muy importante esto. Boca cebra le dicen porque tiene esta raya, pero no es muy conocida. Dentro de este orden encontramos también enemigos naturales. Algunos son parasitoides y otros son depredadores. Los sílfides, por ejemplo, son depredadores y las larvas se pueden comer hasta 1000 pulgones mientras ellas se están desarrollando como larvas. Este es el sílfide. Las larvas son depredadoras de pulgones. Les dicen gusanos ratas, así les dicen a estas larvas. Y estos son parte de los gusanos de los primeros estadios larvales
y aquí está comiéndose unas pulgonas. Comen bastante. Y también hay unos que son parasitoides que pertenecen a la familia Tachynidae. Los Tachynidae se les conoce como moscas peludas, porque si usted observa, tiene un montón de pelos. Observe. Tiene un montón de pelos y por eso se les llama moscas peludas. Y sus larvas son parasitoides. Una de las más conocidas es la especie Archipípora. Esta parasita a Spodoptera frugiperda, es decir, el cogollero. Llegamos al fin de este orden. Dígame. Solo es Frugiperda parasita. Sí, le prefiere más esa. Al menos de las parasitas otras especies, pero que no son plagas. Pero la plaga que nos interesa es la cogollera, a la que parasita. Bien, más preguntas sobre el Dictera. Si no hay más, vamos a ver el otro orden, que es el Coleoptera 1. Le llamo Coleoptera 1 porque este orden es bien extenso. Entonces, lo partimos en 1, Coleoptera 1 y Coleoptera 2. Iniciamos. Estos son los daños que nos provocan los coleópteros a nosotros. Pueden atacar granos, pueden atacar plantitas recién emergidas, pueden atacar ya plantas ya bien grandes, pueden atacar hojas, semillas. Algunos son depredadores, por ejemplo esta, que está comiendo a este pulgón. Y hay una gran variedad de coleópteros. Todos estos que usted ve acá son coleópteros. Recuerde, los coleópteros se caracterizan porque presentan élitros. Su par de alas anteriores élitro. Entonces ya sabe que todos esos son coleópteros. Y hay varias familias que contienen insectos plagas. Hay un montón de familias, pero las que contienen insectos plagas son las que vemos acá. Cuculionidae, Drúchidae, Bustrichidae, Scarabaeidae, Meloidae, Elateridae, Cerambycidae, Colididae, Chrysonellidae, Vermestidae y Tenebriones. Son las principales familias de coleópteros que tienen insectos plagas. Hay otras, muchas más, que no son plagas. Son pocas las que tienen plagas. Empezaremos hablando por unos bien conocidos que son los cerambícidos. Y estos cerambícidos se caracterizan porque tienen antenas bien largas, bastante largas, más largas que la mitad del cuerpo. Su fórmula tarsal es 555. Creo que eso lo hablamos al principio, a qué se refería eso de 555 o 333. Se refiere a los tarsos que hay en cada pata. Las larvas en este caso son eruciformes y taladran madera, pero generalmente de árboles que se han caído, por ejemplo, con los aguajes que se caen los árboles, entonces ahí llegan estos y empiezan a hacer unos grandes túneles. Los adultos se alimentan de flores, maderas, corteza, polen, etcétera, de hojas y rara vez de otros insectos. Pueden vivir bastante tiempo, imagínense, desde 1 hasta 4 años. Acá vemos un árbol que está siendo atacado por cerambicios. Vea los hoyos. Si usted de repente ve un árbol y ve hoyos así como esto, que lo está marcando ahí con ese dedo, esto significa que es muy probable que se trate de un cerambícido, porque no solo los cerambícidos atacan a los árboles así. Generalmente son árboles que ya viejos, pero podrían ser cerambícidos, podrían ser de otra familia. Ya las veremos cuáles otros. Cuando el ataque es fuerte, las ramas están secas, se forma acerrín en los troncos, o sea, el acerrín que está cayendo de acá, y hay un montón de orificios, así como esto. Estos orificios son así porque por aquí salieron los adultos. Es decir, cuando están chiquitos no hicieron este hoyo la larva grande lo hace en pupa y sale después el adulto. ¿Qué hacer para manejarlo? Pues hay que cerrar las heridas con productos selladores, hay que quitar y eliminar las ramas que están en el suelo, hay que hacerlas para que sirvan para leña, ¿no? Hay que regenerar los árboles, es decir, sembrar plantillos nuevos. Principalmente eso debe hacer en los cafetales, debe de hacerse esto. Y aquí tenemos un cerambícido para que lo vayamos conociendo. Miren las antenas qué largas son. Así que si usted ve estos insectos, los puede colocar en su caja y son válidos. Cerambícidos son bien comunes. A veces llegan a las casas. Y esta es la famosa larva. Estas larvas tienen unas mandíbulas bien fuertes. Imagínense que tengan la capacidad de comer más, de masticar madera. ¿Para qué? No son sencillas las mandíbulas de estos insectos. Aquí está la larva 1, larva 2, larva 3, larva 4. Estas ya son... Esta que está acá, pregunto, vamos a ver cómo andamos de conocimiento. Esto que está acá, ¿será una pupa o será una ninfa? Ustedes me dicen.
Una pupa exorada. A una pupa exhalada, excelente, muy bien. Así deben de ser los ingenieros. Bien, ahora hablaremos sobre gusanos de alambre y falsos gusanos de alambre. Encontramos los de la familia Elateridae. Y aquí hablamos los que se conocen como tric-trac. Tal vez ustedes, a la larva se les conoce como gusanos de alambre, a los adultos como tric-trac. Probablemente ustedes alguna vez han agarrado de estos insectos cuando están chiquitos y cuando los agarran, tic-tac, tic-tac, se pega. Y a uno le gusta molestar con los insectos así, por eso llaman tic-tac. La larva es un xilófaga. Xilófaga significa que se alimentan de madera o pueden alimentarse también de raíces. Representantes, Aeolus, Melanotus, Conoderus, Agriotis, estos son representantes de esta familia. Las larvas cuando son pequeñas también se alimentan de materia orgánica, pero después comienzan a alimentarse de raíces y del tallo. Ya están en el tallo, pueden ser capaces de hacer grandes túneles, es decir, de llegar a taladrarlo y el tallito queda como si fueran hilachas, ¿sabes? Deshilachado. Y finalmente la planta muere. La pupa se produce en el suelo dentro de una celda de tierra para mayor protección. Y estos son los tric-tracs. ¿Alguna vez los ha visto? Los que viven en el campo principalmente, estos son los tric-tracs. Este es Aeolus, este es Conoderus, este es Melanotus y este es Agriotis. Y estos son los gusanos de alambre, obsérvelos. Generalmente son de color café marrón, oscuro o claro. Hay otro que es, pero en este caso no es gusano de alambre, sino que es falso gusano de alambre. Y el adulto se le conoce como piojo de sopa. Puede ser de color negro o café. Ejemplos: Epitaurus, Bastinus, Trilobium. Las larvas están en la tierra, por eso les dicen tierreras. Igualmente que las anteriores, comen semillas, raíces tiernas. Si se alimentan de semilla, entonces, miren lo que hacen. Las profundizan en el suelo hasta que las consumen totalmente. Es decir, las semillas las agarran y se las llevan más abajo. No las comen ahí donde están, sino que las profundizan para que no se acerque nadie. Y están solo ellas comiéndose. Y por eso es de que de repente no te emergió nada, entonces te ves obligado a resembrar. Pero si resembras y siempre vas a tener ahí estos gusanos, de nada te va a servir. Entonces hay que hacer un manejo del suelo. Se recomienda en estos casos remover la tierra. Si es al aire libre, las aves se van a encargar de ellas. Soltar gallinas, los pájaros, ellas se las andan comiendo. También puedes aplicarle volatón granulado para estas. Es bueno, funciona. En la etapa adulta ya se apartan de este comportamiento y actúan más como ladrones de semillas. Mire qué importante. ¿Por qué? Las remueven del sitio de siembra y se las llevan para otra parte. Y ahí se las comen. No las profundizan, no que las remueven y se las llevan. Acuérdense que adultos y abuelos, como quiera, son inteligentes. Y tenemos el ejemplo de Epitaurus, Bastinus. Recuerden que todos estos tienen piojos de sopa. Y esta es una larva de falso gusano de alambre. Pueden atacar también a papa. De hecho, hoy han sembrado papa allá en el campo. Es posible que encontremos tubérculos dañados con este insecto. Las plantas se ponen marchitas, pueden tener macollos, se puede dar acame. Acame significa que la planta se cae. Los tubérculos tienen hoyos y pueden atacar semillas. Aquí está atacando una semilla. Para el manejo, pues hay que dar un tratamiento a las semillas. Si usted quiere aplicar productos químicos, pues aquí está cómo usted lo puede hacer. Veamos lo que se recomienda. Y incorporación de granulados, como les mencioné anteriormente, puede ser volatón. Y el manejo de la tierra, laboreo, darle vuelta a la tierra para dejar expuesto. Veamos estos tratamientos de semilla, cómo actúan. ¿Cómo actúan estos tratamientos? Fíjense bien. El ingrediente activo del veneno es liberado por la semilla justo después de la siembra, protegiendo a la semilla con una barrera, obviamente protectora. Aquí hay un error que hizo esto. Protegiendo y protectora, lo dicen 2 veces. Bueno, no lo hice yo, esto lo corté y lo pegué, pero sigamos leyendo. La planta absorbe el producto desde la barrera protectora hasta la raíz. Y entonces el producto se es transportado hacia el follaje y se distribuye de manera uniforme dentro de la planta. Así actúan estos productos que se los aplicamos a la semilla.
lo absorbe la semilla, lo absorbe las raíces y de las raíces se va para toda la planta. Y entonces ahí queda protegida toda la planta. Y aquí tenemos un gusano de estos que se ha comido todo esto. Ahí lo están poniendo a la par de su víctima. Así se ven cuando ataca directamente los granos. Son estas manchas donde no se ve nada. Entonces, si usted de repente ve un cultivo de gramínea, maíz, maicillo, y ve pedazos donde no emergió nada, significa que ahí el gusano de alambre hizo de la suya. Se comió la semilla, entonces obviamente no salió nada. Se le dice como focos o manchas o manchones. Ahora, una planta donde hubo ataque de este gusano, entonces presenta desecamiento de la hoja central. Esta es la hoja central y está seca. Mientras que la primera y la segunda están intactas. También puede suceder de que se dé un marchitamiento de las plántulas de las 2 o 3 hojas cuando el ataque es precoz, es decir, tocó un ataque rápido en los primeros días, entonces se da marchitamiento de 2 o 3 hojas. Y después puede haber una desaparición de las plantas con 2 o 3 hojas. Desaparecen. Y esta desaparición es más frecuente a partir de 4 hojas y hasta las 6, 7 hojas. Hace que todos los síntomas, todos los síntomas se están dando. También se puede dar un aislamiento de las plantas. Aislamiento es cuando salen los brotes, ¿no? Y eso resulta por la mordedura en la base del tallo principal. Entonces eso crea un desorden hormonal y que hace que salgan varios brotecitos. A veces se da una perforación a la altura del cuello de la raíz. Entonces la reacción de la planta está herida, entonces es ahijar para sobrevivir, entonces ahija. Aquí podemos nosotros comparar entre el ahijamiento natural que está a la derecha, o sea, este es el natural, y este es el provocado por heridas del gusano de alambre, este que está acá. Observe usted que este es el natural, la planta está bien robusta, los tallos gruesos, en cambio aquí están bien pegaditos al suelo y son menos robustos. Entonces aquí sí la planta sobrevivió, pero ahijó de esta manera. Ahora, la mordedura superficial a nivel del ápice provoca una deformación en la planta. ¿Y cuál es esa deformación? Que se alarga la corneta foliar cilíndrica, en este caso es la que tenemos acá. Es un alargamiento. Entonces, observe usted entonces de que usted puede ir a una planta de maíz, a un cultivo de maíz o de maíz y de repente ver ahí que le diga al agricultor, mire, que ha ahijado y mire cómo ha ahijado, la manera como ha ahijado. Entonces usted va a suponer, no, aquí ha habido daño de gusano de alambre, la planta lo superó, pero la manera de superar fue esa estrategia de desarrollar nuevos brotes. También pueden haber estas deformaciones, como este alargamiento que se está dando acá. Pueden haber también, como lo vimos acá, flores machitas. Las primeras 2 o 3 hojas, la cuarta o la quinta hoja. ¿Cómo saber usted cuál es la cuarta, cuál es la tercera? Cuente las hojas más viejas, las hojas más nuevas, entonces ahí fue con la primera hoja que salió, la segunda, la tercera, la cuarta. Si usted ve que está marchitando, entonces aquí, mira acá, no, aquí hubo gusano de daño de alambre. A veces uno dice, hongos, dice la primera, ¿verdad? No, necesariamente pudo haber sido gusano de alambre. Que ahí pueden llegar hongos, eso es muy posible después, de manera secundaria. Mire este otro lío también. De repente usted puede encontrarse con unas matas así como esta. Con estas rayas así, con estos colores. ¿Y qué ondas allí va? ¿Por qué tiene estos colores? Mire, le pueden decir, y mire los colores que tiene esto. Y uno va a decir, deficiencia, va a decir. Primero vamos a ver qué pudo haber sucedido. Leamos esto. Cuando la planta tenía 2 hojas visibles, el gusano de alambre mordió la planta. La hoja 4 es blanca sobre los bordes que fueron enrollados. Sobre la hoja 5, que ella presenta el mismo blanco en su medio sobre la nervadura, esto que está aquí. A la altura del cuello, aquí va a encontrar los daños, la mordedura que dio la larva de gusano de alambre. Así que si vemos esto, no es ninguna deficiencia en maíz. Es daño secundario que se presenta por acción de mecanismo de defensa de la planta. ¿Qué hacer para manejar estas plagas? Pues hay que rotar los cultivos que estén exigiendo labranza frecuente. ¿Cuál es el propósito? Pues al rotarlos, exponer las larvas a temperaturas extremas para que se desequen. Y en periodos de intercultivo, mantener la parcela limpia de malas hierbas. Y evitamos entonces la alimentación de la plaga mientras usted tiene descansando la tierra. Control químico, tratamiento al suelo, puede aplicar venenos como de los que hablamos. También podemos hacer un tratamiento localizado o sobre línea, es decir, aplicar el insecticida en la línea de la plantación de la siembra, por el surco. O podemos aplicar tratamiento a las semillas.
Para ello las podemos recubrir, también podemos atacar mejor dicho, curar, como decimos, los tubérculos. Por ejemplo, la papa, curarlo antes de sembrar. Podemos encontrar force, podemos encontrar oxamilo, podemos usarlo. Control biológico, hay hongos que se pueden aplicar también, metahersum, Beauveria, y se pueden liberar parasitoides. Podonoserpus y Paradocus se pueden liberar también. Bien, ahora hablaremos sobre mariquitas, conchuelas, tortuguillas. Frecuentemente allá en el campo me dicen, mire, ¿y esto qué es? Pues veamos de qué se trata. Muchas de ellas pertenecen a la familia Coccinellidae. En los Coccinellidae encontramos depredadores y encontramos plagas. La mayoría de Coccinellidae son depredadores, pero también hay plagas. El nombre común de todas estas es mariquitas, conchuelas. El cuerpo es algo ovalado, algo circular. Son aplanados ventralmente y su cabeza está cubierta por el pronoto. Ejemplos de depredadores: Hippodamia convergens, abdominales, Cyclonada sanguínea, Sterorus. Hay bastantes, muchos más, pero solo estos puse acá. Y plagas, las plagas de Coccinellidae siempre van a ser Epilasma. Pueden haber mexicana, tres signotata y hay otras más, ya las veremos. ¿Cuál es el daño que ocasiona Epilasma? Puede poner hasta 50 huevos. Y los huevos siempre son anaranjados y los colocan en vez de las hojas. Esos huevos pasan incubando de 5 a 14 días. Las larvitas son bien fáciles de reconocer porque tienen como espinitas ramificadas, ya les voy a mostrar una imagen. Y el daño que ocasionan es también fácil de identificar porque es tipo esqueletonizado, el daño que ocasiona Epilasma. Los adultos mastican el tejido de la hoja y producen agujeros irregulares, hoyos como cualquier otro, pero las larvas causan daño esqueletonizado porque raspan. Estos son los huevitos, miren, que están en el vez de la hoja. Este es un ejemplo de Epilasma mexicana, Epilasma varivestis, Epilasma tetradenotata, y ahí están las larvitas. Miren el daño que ocasiona y se le llama esqueletonizado. Miren, este es el daño que ocasiona, daño esqueletonizado. Porque vea usted que hará como raspado, por eso se le dice así, esqueletonizado. Y este es el daño del adulto, deja hoyos en la hoja. ¿Qué hacer? Podemos aplicar un hongo que se llama Beauveria, podemos aplicar insectistáticos. ¿Qué son los insectistáticos? Son los brebajes, esa brujería que se le hace ajo con chile y que no sé qué onda, funcionan, son bien excelentes. Pero estos productos son excelentes si usted los está aplicando al menos cada 2 días. Si es posible todos los días, pero al menos cada 2 o 3 días le van a funcionar de maravilla. Si usted quiere puede ocupar químicos. Pone granulados al suelo, al follaje puede poner carbarilo, malatión y un montón de productos químicos que usted puede aplicar. Estos tienen sus enemigos naturales. Por ejemplo, en esta familia hay enemigos naturales que prefieren comer pulgones la mayoría o pseudocóxides. Aquí tenemos la Hippodamia convergens, Hoya abdominalis, Sterorus, se dice Estetorus, Ciclonea ramista, la famosa Ciclonea sanguínea. Por cierto, no he visto ni una Ciclonea sanguínea en el campo. Ni ninguno de ustedes me ha dicho, mira, aquí está una de estas. No hemos visto. Significa que estamos abusando mucho de los productos químicos en el campo. No he visto ni uno. Aquí está una alimentándose de pulgones. Lo hace tanto el adulto como la larva. Están alimentándose de pulgones. Aquí también. Vamos a ver más de cerca. Observen. Aquí están en la nuca ya se lo comió acá. Aquí anda en la rebusca. Y aquí se está comiendo uno. Y aquí están apareando, macho y hembra. Observe, el macho tiene este como piquito acá. Veamos. Tiene este piquito acá el macho y la hembra no lo tiene. Familia Chrysomelidae. Se parecen bastante a los Coccinellidae, bastante parecidos. Así que el cuerpo casi es igual. Las larvas y los adultos son fitófagos. Mastican follaje, algunos son minadores, otros taladradores de tallo de las raíces. Y algunos pueden transmitir enfermedades. Hay otros que se alimentan de otros insectos y por lo tanto son utilizados como controladores de malezas, programas de manejo integrado en malezas. Ejemplos, acaligma, hay varias acaligmas, diabróticas, hay un montón de diabróticas, diflaulaca también, hay unas cuantas, cerotomas también. Daños, ¿qué es lo que hacen? Las larvas se comen las raíces, los adultos se comen las hojas, se comen los frutos. Si las plantas son pequeñas, entonces se comen también los tallos. Y desafortunadamente algunos transmiten virus.
el virus del mosaico común. Por ejemplo, de Abrótica valteata, que es bien conocida y es de la más peligrosa porque transmite virus del mosaico común. Esta es Serotoma atrofaciata. Hoy me mostraban allá un insecto y me decían si era de Abrótica o si era qué. Yo les decía que probablemente era Serotoma. Estos insectos se parecen bastante. Miren cómo es una Serotoma. Serotoma atrofaciata. Esta es Serotoma ruficornis. Y estas son las Serotoma trifurcaca y esta es la Diabrótica valteata. Fíjense que para poder diferenciar entre una diabrótica y entre una serotoma es bien difícil. Yo lo que he visto, en mi experiencia, lo que me ha enseñado, yo me dirijo acá, al protora, guache. Acá es como cuadradito, fíjense, guache. Es como cuadradito. Y observa acá en la serotoma. Es como voladito de acá. Aquí es como volado, guache. Ya lo vio, mire. Y mire esta. Es más cuadrado. Por lo demás, idéntica. Los colores cambian, los diseños cambian, pero parecen un montón. Entonces, esto no lo dicen los libros, les habré de decir. Yo me lo he inventado y me ha resultado. Donde diferencia entre una serotoma y entre una diabrótica. Pero a lo mejor me estoy equivocando, pero así es como yo las diferencio. Está también otra que se llaman tifoforus. Están más chiquitos. Están unas lectinotarsas. Están unas calígrafas. Todas estas son crisomélides. Esta es la homofoita. Fíjense que antes abundaba esta bastante en el campo y yo no sé por qué hoy no lo he visto. Esta es la homofoita. Esta es de Loyala. Diabrótica undesimputata, diabrótica viridula. Aquí todavía hay más diabróticas. Esta es la Caligma trivitatum. Esta es otra, miren, se parecen a las anteriores. Diplaulaca. Y estas son larvas de Diabrótica valteata. Y este es un complejo de virus que ya pasan. Que se dice amachacamiento. Este complejo de virus también, mire cómo se pone en la hoja. De repente vemos una hoja así allá, es amachacamiento. ¿Qué hacer? Los insectostáticos funcionan de maravilla acá. Pero repito, siempre y cuando los insectistáticos debería de ser aquí. Y hay un error. Vamos a corregir en este momento para también que ustedes también se les quede grabado. Insectistático. Entonces, estos funcionan de maravilla. Aquí ya está lloviendo en la ciudad de San Vicente. Estoy transmitiendo desde la facultad y ya casi terminamos por suerte. Así es que se puede aplicar Beauveria baciana, insectistáticos, también productos químicos, igual que el anterior, ¿cómo se llama este que tira al suelo? Volatón. Y también se puede hacer de contacto o de ingestión. Y ahí están los productos químicos. Si usted ve, son los mismos que para cocinarle. Bien. ¿Preguntas? Al menos dígame si están ahí, porque no sé si me quedé hablando solo. No hay, vámonos, está lloviendo. vámonos. Bueno. Entonces, miren, mañana, sí, está cayendo gran... ya iba a decir una palabra que no debería, y estamos grabando. Vamos a dejar de grabar, permítame. Vaya a ser la mala suerte. Bueno, entonces, como les decía, aquí ahorita